El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, que siempre estaban en flor. En un patio de granados, que siempre estaban en flor. Montó después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Montó después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. De Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. De Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América. Ok, bienvenidos entonces a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las señales del sistema La Radio del Sur en todo el territorio del país, desde el Táchira hasta la Guayana Esequiba, donde nos pueden escuchar sintonizando la señal a través de Facebook Live, a través del streaming, la señal de la Radio del Sur en las ciudades de Caracas, en Lara, en Carabobo, en el Zulia, en Táchira, en Anzoátegui, en fin, donde quiera que nos sintonicen, le damos la más cordial bienvenida y las navidades correspondientes. Estamos en periodo navideño y eso nos contenta. Hoy queríamos saludarles a nombre de la presidencia de la Radio del Sur, con Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en la producción y conducción quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, acompañado de un equipo extraordinario que este año ha dado todo porque les llevemos a ustedes la mejor señal, los mejores contenidos, la mejor programación musical y también, los programas que como este se convierten en una suerte de clases virtual o clase radiofónica, que ahora a través de las redes ustedes pueden sintonizarla en el Facebook Live Aldemaro de Jesús Barrios Romero, en el YouTube @Viaje en el Tiempo pegado, Viaje en el Tiempo 4348. Bueno, y nosotros complacidos de estar con ustedes hasta esta hora, o desde esta hora y hasta el final del programa, en el que trataremos de abordar un tema. Bueno, en la época de Navidad, la alegría, los regalos, las celebraciones, los cumpleaños, las fiestas navideñas, las gaitas, los aguinaldos, los villancicos, las misas de aguinaldo, en fin, hay una serie de actividades que permiten a las personas contentarse o
momentos de reflexión, como lo estamos haciendo con esta música que tenemos al fondo, con esta chimenea que tenemos allí. En tanto, Caracas se puso un poco fría, ¿no? Estamos transmitiendo desde la República Bolivariana de Venezuela. Complacido de estar con ustedes. Yo agradecido por toda la sintonía que tuvieron durante todo el año. En otros programas hemos hecho la mención de que este programa lo hacen ustedes en el sentido de que con sus comentarios, con sus opiniones, lo nutrimos. Y esa es la idea de entregarles a ustedes información de orden histórico, de orden noticioso. Nosotros partimos del principio de que la historia es noticia. De que cuando la historia es noticia, entonces la historia se hace muy permeable, muy agradable. ¿No es así? ¿Ah? ¿Sí o no? Aquellos que nos sintonizan a través de Facebook Live en España, en los Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, en todo el territorio nacional, en Chile, en Argentina, bueno, reciban todos ustedes un cordial saludo navideño. Las embajadas que están regadas y los consulados que están regados en todo el territorio del país y que sintonizan la Radio del Sur o estos medios virtuales para comunicarse. Nosotros aquí con gusto y placer estaremos acompañándolos durante esta hora. Ustedes saben que para la segunda semana de diciembre conmemoramos la muerte del Libertador, un 17 de diciembre de 1830. Ahora, yo me atrevo a hacer la pregunta, en tanto estamos en Navidad, pero también estamos ante los retos epistemológicos que las nuevas generaciones tienen que conocer. ¿Realmente el Libertador murió? Esa es una pregunta que yo me hago para abordar ese tema hoy con ustedes. ¿Realmente murió? Quizás murió el hombre al dejar de pensar. El Libertador murió de 47 años, prácticamente joven, ¿no? Pero con una vida muy azarosa, muy agitada, pero también muy pensada. Yo en la segunda parte del programa les voy a mostrar un libro que acaban de reeditar, creo que la editorial El Perro y la Rana, sobre la biblioteca del Libertador. ¿Y por qué yo digo que Bolívar no ha muerto? Bueno, por una sencilla razón de que el hombre físico pudo haber fallecido, pudo haber dejado de pensar, como todo ser humano que cumple un ciclo vital, pero que dejó un legado muy importante que fueron sus ideas. Y sus ideas se han ido transmitiendo de generación en generación, incluso en estos tiempos cuando desafiamos los nuevos campos historiográficos con una propuesta, porque todavía ni siquiera es teoría. En tanto que si no es teoría todavía no puede haber metodología, pero sí hay aproximaciones sobre lo que se conoce como la historia insurgente. Y es tratar de encontrar o de auscultar elementos de interpretación histórica, de evaluación epistemológica del conocimiento, incluso de lo ontológico con Bolívar como ser humano y como ser de una dimensión trascendental. Cuando digo esto me refiero tanto en los contenidos de su producción intelectual como en el tiempo, es decir, la trascendencia que hoy tienen las ideas de Bolívar. Por cierto que bueno sería, porque hay mucha bibliografía, aquí yo tengo por ejemplo guías que son muy buenas, La reencarnación del espíritu de Bolívar, de J.R. Núñez Tenorio, José Núñez Tenorio, un libro que nos acerca a un Bolívar distinto, vamos a verlo por aquí, un Bolívar distinto que nos habla de la posibilidad de que sus ideas se pongan en práctica. Este es un libro que contribuyó mucho a lo que es la conformación de la doctrina filosófica, la doctrina ética, incluso la doctrina militar bolivariana de hoy día.
Pero hay otro libro también que fundamenta ideas importantes sobre el pensamiento de Bolívar, que se mantiene vivo. Por eso es que yo digo que Bolívar está vivo, eso es una noticia. Se dice que la espada de Bolívar anda caminando por América Latina, pero la realidad no es que la espada como tal esté caminando, sino las ideas que están dando mucho que arrojar en términos de acción política, de construcción de sociedad, de construcción de un Estado que lo pensó él y que tuvo, bueno, una cantidad de elementos de orden doctrinario. Este libro, Simón Bolívar, Escritos Anticolonialistas, de Gustavo Pereira, es un libro de consulta, es una selección de los documentos escritos por Bolívar en cartas, en proclamas, que nos permiten encontrar parte de ese Bolívar que siempre nos fue ocultado. Y es un Bolívar que pensaba 200 años delante. ¿Cómo un hombre podía pensar 200 años delante? Bueno, los filósofos lo hacen, ¿no? Y Bolívar hizo esta aproximación como hombre filósofo para poder elevar su pensamiento en la historia, en el horizonte prospectivo. Es decir, cuando Bolívar escribió la Carta de Jamaica, que es uno de sus documentos fundamentales, cuando analizamos la historia crítica o la memoria crítica de Bolívar, la Carta de Jamaica es uno de los documentos que son orientadores. Pero yo creo que en este momento es importante determinar algunos conceptos para que ustedes tengan el contexto. Bolívar, si es verdad que Bolívar muere el 17 de diciembre de 1830, había recorrido no menos de 30 y pico de años generando ideas, ¿no? Generando pensamiento, y sobre todo después que le tocó, digamos, guiar al Ejército Libertador, un hombre que caminaba pensando y que luego se colocaba en cualquiera de sus campamentos en plena guerra a escribir o a dictar proclamas, a dictar documentos, cartas, en fin, una cantidad enorme de documentos que permiten entonces la reconstrucción, la recuperación, dirían los científicos de la información, la recuperación de las ideas, más que de las ideas, de un sistema de ideas, porque eso es lo que es una doctrina, y si reconocemos que en el Libertador hubo una doctrina, pues entendemos que hubo un sistema de ideas, porque eso es lo que es doctrina. Oye, se me había olvidado decirles que habíamos escuchado Este Niño Don Simón, una canción de Manuel Felipe Rugeles, un autor latinoamericano de proyección internacional, Manuel Felipe Rugeles, venezolano, con esta canción Este Niño Don Simón, que interpretó Serenata Guayanesa. Volvemos entonces a Bolívar, el de las ideas, el Bolívar que está vivo. Bolívar, en la Carta de Jamaica en 1815, en el contenido de la Carta de Jamaica, señaló un fragmento que yo lo tomo como pensamiento, que dice: los primeros son por lo común más numerosos, porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas. Los últimos son siempre menos numerosos, aunque más vehementes e ilustrados. Carta de Jamaica de 1815. Entonces empecemos a revisar este Bolívar que deja ideas importantes en su quehacer, digamos, político, militar, algo de lo que nosotros pudiésemos decir como principios doctrinarios del pensamiento de Bolívar. Y por eso es que decimos que la trascendencia de Bolívar, la permanencia en el tiempo, la posibilidad de que sus pensamientos doctrinarios o su pensamiento político o militar
se concrete hoy día, se haga realidad, se haga efectivo como gestión pública. En la Carta de Jamaica, esa carta que para mí ha sido profética, para muchos, que fue escrita por Bolívar en Jamaica el 6 de septiembre de 1815, expresa un juicio, una evaluación, una valoración sobre la revolución de independencia que tiene múltiples dimensiones sociológicas e históricas. Y ojo, yo no estoy haciendo especulaciones de orden ni filosófico, ni inventando cosas que no son de la realidad, pero sí hay que entender algo. Para comprender a Bolívar hay que leer también a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que fue su maestro, pero además su mentor, su consejero. Los políticos, los grandes políticos siempre tienen a su lado grandes pensadores, y Simón Rodríguez fue uno de ellos. Y lo digo porque incluso en estos tiempos modernos, por ejemplo, el presidente Putin, que es un avesado político prácticamente joven, tiene un pensador a su lado que es Alexander Dugin. Y Alexander Dugin ha elaborado teorías sobre la modernidad y la posmodernidad, etc. Es un filósofo de gran calibre. Pero ese papel lo hizo Simón Rodríguez con Bolívar. Por ejemplo, en 1828 él escribió esto que les voy a leer y lo cito, hablando él sobre su periodo, su momento histórico. Él decía: hoy se piensa como nunca se había pensado. Se oyen cosas que nunca se habían oído. Se escribe como nunca se había escrito. Y esto va formando opinión a favor de lo que él llamó una reforma que nunca se había intentado, la de la sociedad. Y ese pensador que fue Simón Rodríguez, obviamente fue un hombre que influenció pues notablemente a Bolívar. Y cuando yo digo las apreciaciones de orden sociológico o histórico de Bolívar, estoy refiriéndome a documentos en los cuales él expresó sus ideas, que hoy tienen vigencia. Por ejemplo, Bolívar fue un hombre negado a la esclavitud, a pesar de que su origen era en el orden de los mantuanos, de los ricos, de los que tenían poder. Las lecturas que hizo Bolívar, esa biblioteca que tenía Bolívar en la mente y que acompañaba en cada una de las jornadas que hacía, era un cargamento de libros, y libros que tenían para ese momento todo el pensamiento avanzado de lo que era el pensamiento ilustrado o de la República. Por ejemplo, él escribió el año 1824 al prefecto de Trujillo en Perú, algo que tiene que animarnos hoy a pensar cómo era que Bolívar construía sus ideas, y las construía en base a sus realidades. Recordemos que Bolívar desde el año 1816 comenzó a pensar en la liberación de los esclavizados, porque sabían que eso era una forma tiránica de someter a los hombres. Y escribió al prefecto de Trujillo en 1824 lo siguiente: todos los esclavos, y esto es como una orden, que quieran cambiar de señor o tengan o no tengan razón, y aun cuando sea por capricho, deben ser protegidos. Y debe obligarse a los amos a que le permitan cambiar de señor, concediéndoles el tiempo necesario para que lo soliciten. Bolívar señala, él dice: Su Excelencia previene y usted dispense a los pobres esclavos toda la protección imaginable del gobierno, pues es el colmo de la tiranía privar a estos del triste consuelo de cambiar de dominador. Por esta razón, Su Excelencia suspenderá todas las leyes que los perjudiquen, y sobre la libertad de escoger amo a su arbitrio o por su sola voluntad. Eso significa también poder ser libre. Esto fue escrito al prefecto de Trujillo en Perú el año 1824.
Son pensamientos de Bolívar que nos dejan desde lo social una percepción bien clara sobre el pensamiento emancipador de Bolívar. Óigase bien, estoy hablando de pensamiento emancipador. Aquellos que me están escuchando ahorita en Venezuela, en España, en los Estados Unidos, donde quiera que ustedes estén, si están celebrando, si tienen tiempo para reflexionar un momento sobre estas cosas que estamos hablando, creo que es importante, porque los momentos de Navidad también son para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo. Dagamert decía que, un filósofo alemán decía que cuando él caminaba, cada vez que daba un paso aprendía algo nuevo. Andaba en una situación de aprendizaje constante y permanente. Y yo creo que eso debe ser una forma, una manera de ser del joven de hoy día. Que bien escuchemos radio para estar informados, que evaluemos críticamente lo que se nos diga y que valoremos toda información filtrada a través de la conciencia de una realidad que uno puede evaluar por sí mismo. Bolívar, por ejemplo, decía: la sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla. Es decir, y decía, la naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen estas diferencias, porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad propiamente llamada política y social. Ese es Bolívar. Bolívar, en el tránsito de su vida, digamos, trascendió los espacios y el tiempo de su momento. Fue capaz de ver 200 años adelante, cuando nos hablaba de la unión, de la unidad, de que había que unirse. Pues Bolívar es un catalizador no solamente de los venezolanos que pueden tener diferencias políticas. Quien ocurra a insultar el pensamiento de Bolívar, siendo americano, y más si es venezolano o colombiano, se está insultando a sí mismo. Es decir, se sale de lo que llaman el locus, no tiene lugar donde, no tiene referencia para pensar. Y es lo que es Bolívar. Bolívar es una referencia para pensar. Entonces, creo que es importante destacar luego estos aspectos de orden social, pero también de lo político. Y en el campo ético-político, Bolívar hablaba de lo que era la disciplina como método, como oficio, y no solo como él como militar, que ya lo asumía como tal, sino como ser humano, ¿no? Señalaba en el Manifiesto de Cartagena de 1812 que se establecieron innumerables cuerpos de milicias indisciplinadas, que además de agotar las cajas del erario nacional, agotaban las cajas del erario nacional con los sueldos de la plana mayor. Y decía aquello que nos ha enseñado desde que estamos en la escuela y que hoy sigue siendo, digamos, una proclama, una consigna de orden ético. Cuando se refiere a la moral, se refiere a la ética, digamos que la ética como filosofía y la moral como las reglas, normas de las costumbres. Moral y luces el conocimiento, moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Eso lo dijo él en el Congreso de Angostura de 1819, donde, por cierto, estableció una de las frases que se hacen en el tiempo doctrina con aquello que decía el gobierno perfecto, o el gobierno que buscaba Bolívar y que seguimos buscando hoy, es el que le da la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social. Eso es lo que ha hecho el Estado, el gobierno bolivariano, la doctrina bolivariana, el proceso bolivariano. La felicidad posible
alcanzarla indudablemente que requiere una lucha constante y permanente, pero también una conciencia, un entendimiento, una comprensión de lo que significan, por ejemplo, estas dos palabras, moral y luces, ¿no? Son nuestras primeras necesidades. Son palabras que evocan al sentido de la dignidad. Cuando hablamos de justicia, ¿no? Para haber justicia tiene que haber, para haber paz tiene que haber justicia. ¿Y cómo se logra la justicia? Bueno, logrando que un hombre se forme dentro de los cánones éticos. En este caso, yo les digo, los socialistas, por ejemplo, los bolivarianos. Cuando también hablaba de lo político, cuando decía la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. De este modo la masa física se equilibra con la fuerza moral. Esa es una expresión muy, muy del práctico militar, pero también del político activo, ¿no? La masa física se equilibra con la fuerza moral y la contienda se prolonga, siendo sus resultados muy inciertos. Por fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido a la inteligencia. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Cuando ustedes ven cuando él señala, por ejemplo, una frase, erradicar o reducir los abusos de los poderosos. Interpreten esa frase muy corta y precisa para nosotros entender esto de que cuando la masa se une, como lo expresa Bolívar, cuando la masa se concreta en unidad de mando, en pensamiento prospectivo, en pensamiento justo, con moral, con luces, la masa es seguida de inteligencia. Eso lo dijo Bolívar. Y nosotros que nos damos a veces para pensar en términos filosóficos a Bolívar, pudiéramos decir aquello que dijo, que yo lo encontré en los papeles de Bolívar, los papeles de Bolívar de Vicente Lecuna del año 1917, que decía: este sistema produce la elevación del espíritu, nobleza y dignidad de los sentimientos, decencia en las acciones, contribuye en grande manera a formar la moral del hombre, la moral del ser humano, diríamos hoy. Hoy que estamos recordando a Bolívar y que estamos haciendo un ejercicio de apreciación del sistema de ideas que nos dejó y que por tanto no murió, sigue vivo entre nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo a través de cada una de las secciones, frecuencias del sistema de la Radio del Sur en Venezuela, y ustedes pues pueden escribirnos a través del Facebook Live. Con gusto mencionaremos sus comentarios, y también les agregaré en el Facebook Live una bibliografía para que lean de la colección que tiene el Centro Nacional de Estudios Históricos sobre la doctrina de Bolívar. Ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo. Nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz. Ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Cuentan que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayo de muerte en la guerra y arco iris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo. Y volando casi loco, con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. Con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. Luchó y murió por darnos la paz. Ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz. Ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Que en sus rayos daña de sangre patriota el riego, finge una cinta de fuego el flanco de la montaña. Cabalga el dios de la hazaña, Bridón, que escarla y relincha, y en él la revienta Cintia. Sube con nuestra bandera,
clavarla en la cimera del majestuoso Pichincha, a clavarla en la cimera del majestuoso Pichincha. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Entre mortíferas cargas la diosa fiel de la historia tiene indecisa la gloria en el pantano de Vargas. Ya rompen voces amargas viendo su sueño frustrado Bolívar cuando a su lado titán nuevo en la palestra grita: la victoria es nuestra porque Rondón no ha peleado. Grita: la victoria es nuestra porque Rondón no ha peleado. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Guerra, muerte al invasor que pone mano alevosa sobre la madre gloriosa que nos dio el libertador. Suene la voz del honor, arda todo en noble saña, donde el cobarde que extraña que rete al leopardo inglés, pueblo que postró a sus pies todo el imperio de España, pueblo que postró a sus pies todo el imperio de España. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Bien, y continuamos con más de Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema de la Radio del Sur. Donde quiera que ustedes nos sintonicen en su automóvil, donde quiera que usted esté ahora ubicado, pasando estas Navidades pues con la familia, permítanos acompañarle en esta suerte de clase de historia, pero que queremos hacerla agradable, ¿no? Con la música que acabamos de escuchar, que fue una gaita a Bolívar, interpretada por Serenata Guayanesa. Es una letra de Tomás Ignacio Potentini. Tomás Ignacio Potentini fue un poeta, un militar, periodista y político anzoatiguense. Fue un destacado, digamos, activista político, y también se consagró a las letras, a la poesía, sobre todo a la poesía criollista y nativista. Cuando hizo ejercicio, practicó y se hizo experto en la décima o la espinela como forma de verso, ¿no? Particularmente en un estilo muy mordaz, y con una producción muy abundante, muy prolífera, satírica y epigramática. Para aquellos que nos sintonizan ahora en la Radio del Sur, yo les recomiendo que anoten estas palabras y que las pongan en su glosario personal para que vayan alimentando el vocabulario. Epigramática. ¿Qué es epigramática? Ahí se las dejo para que la busquen ustedes en el diccionario. ¿Qué es epigramática? Nosotros estamos en el contexto de una efeméride, como fue la muerte del Libertador, el 17 de diciembre de 1830. Con la muerte del Libertador se termina un ciclo, digamos, de gestión política que fue de suma importancia para el continente americano y para el mundo también. Pero es importante destacar algo que es lo que dio razón a este programa como cuando la historia es noticia, y es el hecho de que Bolívar no murió. Pudo haber muerto físicamente, pero sus ideas todavía permanecen pendientes, ¿no? Por ejemplo, él decía a su sobrino Fernando lo siguiente: abundan entre nosotros médicos, abogados, pero nos faltan buenos médicos, nos faltan agricultores, que son los que el país necesita para adelantar en prosperidad y bienestar. Yo no sé si esa frase pudiésemos tomarla para hoy día
porque sería un riesgo decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Si necesitamos establecer mecanismos estructurales o estructurados para la independencia, pues necesitamos tener un cúmulo de saberes científicos y tecnológicos creados aquí mismo, creados en Venezuela, o por lo menos asociados con alianzas científicas y tecnológicas de la misma suerte. Digamos, los iraníes, por ejemplo. Los iraníes han sido capaces de desarrollar toda una serie de ámbitos industriales que lo colocan como potencia. Los de Turquía, los rusos, los chinos. Y no digo los norteamericanos porque ya ustedes saben que ese es un país que se desarrolló a punta de técnicos, pero con una visión distinta a ese bloque euroasiático donde está Rusia, Turquía y están, bueno, Irán y China, que no son países disruptivos. Es lo que Alexander Gerens indica, que en la posmodernidad o en la modernidad hay dos grandes campos, ¿no? Los que quieren conquistar y los que están en su tierra desarrollando, que no se proponen conquistar a nadie, sino que quieren desarrollar sus propias capacidades. Entonces nosotros estamos en ese ámbito. Cuando Bolívar salió a liberar pueblos, salió a emancipar pueblos, a liberar pueblos, no a conquistarlos, no a dominarlos, ni a subyugarlos, mucho menos. Entonces él decía eso al sobrino Bolívar, y lo extraje, por cierto, del libro de los escritos anticolonialistas de Simón Bolívar, sí, que es una compilación de nuestro querido y apreciado amigo Gustavo Pereira. Eran recomendaciones para su sobrino, que siempre le escuchaba. Por cierto, que estaba viendo la serie Netflix del Libertador, y hay algunas cosas allí en las que no estoy de acuerdo, sobre todo en poner a Bolívar a veces como necio, a veces como... Creo que Bolívar merece más ser respetado por sus ideas trascendentes que quizás por su temperamentalidad o por su proemocionalidad, o por sus amores. Bolívar fue un hombre enamorado constantemente de la vida, de la libertad, que fue su gran novia, y de muchas mujeres que le siguieron a él. Decía Bolívar: la República Democrática es una república sin federalismos anarquizantes. No decía que no estaba en desacuerdo con el federalismo, que estaba en desacuerdo con el federalismo anarquizante. Y decía, porque eso dispersaba las energías en lugar de concentrar los recursos a la hora de una patria naciente y en una guerra que se desplegó a partir de 1815. Bolívar se manejó en términos muy claros de unidad de mando, desde el punto de vista de las fuerzas militares, ¿no? Como debe ser, pero también de la unidad de fuerzas civiles, milicias y militares. Es decir, que esos tres componentes que hoy día pues sobreviven, porque hoy están los partidos, ¿verdad? Los partidos políticos, están los movimientos sociales, que son muy poderosos aquí en Venezuela, y quienes digan que no hay poder popular, que no hay Estado comunal, bueno, vayan ustedes a observar lo que están haciendo las comunidades organizadas a través de las comunas, cómo se ha ido transformando. Por supuesto que ese es un proceso que lleva muchos años, porque cuántos años hemos estado con el Estado centralista y el Estado, el padre Estado, ¿no? El Estado paternal o patriarcal más bien. ¿Cómo han ocupado espacio protagónico las mujeres, por ejemplo, en las decisiones colectivas? Eso hay que observarlo con detalle. Creo yo, para mí, que una de las virtudes que tuvo Bolívar, y que a lo mejor él no la percibió como tal, o muy pocos lo han detallado, es
su capacidad pedagógica, ¿no? Cómo a través del tiempo, de sus mandatos, de sus proclamas, de sus cartas, había una finalidad aleccionadora. Era una muestra, ¿no?, donde Bolívar expuso sus errores, pero los revisaba, ¿no? Se los autocriticaba o criticaba, y los corregía, y bueno, y de nuevo seguir adelante en esa utopía que aún todavía no hemos terminado, porque el horizonte histórico de Venezuela, el año 1999, era tener una constitución para crear un nuevo Estado. Y en 20 años no se construye un nuevo Estado, después de estar más de 200 años, o quizás más de 300 años, con un Estado que llaman moderno, ¿no?, pero que tiene visos colonialistas y que ahora tiene componentes neocoloniales. Un Estado que ha sido de paso asediado, bloqueado. De manera que Bolívar en ese aspecto era pedagógico, hay que revisar los errores, corregirlos y seguir adelante. Esa lección que aprendió Bolívar en los lugares donde estuvo en América señalan un concepto que para mí resulta pendular, que es el tema de la emancipación, de la liberación, ¿no?, que se encontró con factores divisionistas que intentaron romper la estructura, digamos, unitaria que Bolívar pensaba, ¿no? Factores divisionistas de mezquindades. Cuando Bolívar, por ejemplo, le escribía en la forma de sorna a Santander y a Paz, y le decía: ustedes están pensando en paisitos, ¿no? Con esa pugna estéril que tenían entonces sobre el federalismo y el centralismo, ¿no? No todo era Venezuela, no todo era la Nueva Granada, era el continente. Tenía un pensamiento entonces elevado a la potencia de un continente e hizo gestión para un continente. ¿Y qué otra cosa fue el Congreso Anfitriónico de Panamá? Que fue idea suya y de quienes lo acompañaban, porque recordemos que Bolívar tuvo a su lado grandes pensadores que le permitieron a él tener diálogos suficientes como para pensar en grandes ideas. Estar con Bolívar, me imagino que no era fácil. Estar con Bolívar era exigente, ¿no? Y de ahí algunas de sus órdenes, sobre todo cuando tenía que imponer la disciplina, era muy severo, ¿no? Por ejemplo, cuando en los decretos que hacían acciones punitivas contra los corruptos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquel reglamento para la presidencia de la República que decían en el artículo 5: acusa ante el Congreso o a la Diputación que nombrare en su ausencia a los altos empleados que crea culpables de felonía, de mala conducta, de malversación en las rentas del Estado, de usurpación, de corrupción, de omisión e ineptitud en el ejercicio de sus funciones. Y una de estos castigos era la vida, el fusilamiento. Es decir, eran castigos severos, igual que con los militares, ¿no?, que no incumplieran las ordenanzas recibidas o que no acataran las órdenes que eran suministradas por sus superiores. Pero más allá de esas, digamos, consideraciones de orden táctico, operativa, también hay que hablar de lo ideológico de Bolívar, ¿no? Cuando, por ejemplo, él dijo aquello de que el que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Eso fue en septiembre de 1815. O cuando dijo aquello que aunque las guerras es el compendio de todos los males, la tiranía es el compendio de todas las guerras. Y aquí nos encontramos con un Bolívar ideológico
que le dio sentido a su posición, digamos, digna de hombre ético, de una estatura moral considerable, y que le permitió a él, a través de sus ideas y a través de sus principios, de esos principios que aprendió, que desarrolló, que aplicó, dejar un sistema de ideas. Un sistema de ideas que creemos es la doctrina del Libertador. En esta oportunidad yo quisiera, recomendar, porque es que la verdad que no he visto como una propuesta para el Centro Nacional de Estudios Históricos o para el Centro de Estudios Simón Bolívar, generar un libro que sea la doctrina del Libertador, pero que aparezcan estrictamente los documentos de él, la doctrina del Libertador. La verdad que no lo he visto. He visto el pensamiento ético del Libertador, he visto estos escritos anticolonialistas que son, digamos, espectaculares, pero un libro que sea, porque a Bolívar no le dio tiempo de escribir, ¿y cómo le va a dar tiempo de escribir si andaba todo el tiempo en un caballo pensando en la liberación de estos pueblos? No es fácil para un hombre haber vivido a tan corta edad y haber hecho todo lo que hizo en cuestión de 30 años, yo diría, ¿no? Porque estuvo involucrado en actos políticos desde muy temprano, desde los 17, 18 años. Entonces quiere decir que Bolívar en su proceso vital, en su tránsito vital en la vida como ser humano, dio todo, lo entregó todo. Entregó primero su desprendimiento al entregar los bienes materiales, e incluso financió la propia guerra de independencia en algunos momentos. Y luego entregó su alma, su espíritu, pero además nos entregó algo que indudablemente resulta lo más trascendente, que fueron sus ideas. Y lo que permite pensar que Bolívar dejó entonces una doctrina, un pensamiento, un sistema de ideas que nosotros seguimos y las generaciones que vienen lo seguirán desarrollando. Bueno, creo que con estas palabras hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Por favor, escriban a el comentario que ustedes requieran. Si requieren hacer preguntas, si requieren incluso bibliografía, estamos completamente a la orden, porque recuerden que el Centro Nacional de Historia tiene una biblioteca digital muy, muy buena, y una biblioteca física que fue la donación de el maestro Aristides Medina Rubio, del maestro Ramón Tobar, de la actual maestra Judy Valencia, que tenemos parte de una colección de ella ahí, del profesor Fermín Toro, especialista en Derecho Internacional y en asuntos de la diplomacia. Bien, nos vamos a despedir con una interpretación de Serenata Guayanesa, que vamos a ver cuál es aquí, porque Serenata Guayanesa hizo, y ahorita lo vamos a ver, una compilación de obras sobre Bolívar, obras musicales sobre Bolívar. Y ya escuchamos a José Ignacio, a las letras de Tomás Ignacio Potentini y de Manuel Felipe Rugeles. Y ahora nos vamos a despedir con La Barca de Oro de Alejandro Vargas. Pero antes yo quería decirles que hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes. En la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, a quien yo felicito y doy una feliz Navidad. A Tamar Sánchez en la gerencia de contenidos, a quien yo le debo un regalito de Navidad. A todos los muchachos de la coordinación de programación que están allí, donde está Samuel, en fin, todos los que están allí en prensa, que reciban una feliz Navidad, que sonrían, que están sonriendo ahorita, lo estoy viendo, que coman suficiente hallaca, no en exceso, que disfruten socialmente con sus familiares y amigos y que sean felices en estas Navidades. Nosotros, por nuestra parte, les deseamos todo lo mejor del mundo en estas Navidades, y que un año nuevo
sea bueno de éxito. Va a ser muy bueno, ¿saben? Los pronósticos que hay para Venezuela el año que viene son muy buenos. Incluso hay una perspectiva de crecimiento económico que ronda el 10%. Eso dice mucho de las posibilidades de vivir bien que tenemos, Dios mediante, de ahora en adelante. Vamos a dejarlos entonces con La Barca de Oro de Alejandro Vargas de Bolívar, del estado Bolívar, y así nos despedimos con este hermoso aguinaldo, La Barca de Oro. Chao, hasta una nueva oportunidad. Chao. Yo quiero esta noche con todo placer cantarle a la tierra que me vio nacer. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca navega, lago, río y mar, dejando en los puertos su mejor cantar. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca navega con el dolor, llevando en el pecho su carga de amor. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. Ya se va la barca, ya se va la barca se va. La oiremos de nuevo en la Navidad. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata. La barca de oro, el timón de plata, la quilla de acero, las velas de nácar. Hasta aquí llegamos, ya fundió la barca y los pescadores dan su serenata.